Piensen en alguien que conocen, no en un extraño, en alguien cercano, alguien con quien han compartido la mesa, alguien a quien han llamado amigo, o familiar, o pareja. Y ahora, la pregunta que nadie les ha hecho antes en este canal: ¿cómo sabrían si esa persona no es exactamente lo que parece? No estoy hablando de engaño humano, no estoy hablando de alguien que miente o que tiene malas intenciones. Estoy hablando de algo que el rey Salomón documentó con precisión quirúrgica hace 3000 años y que la iglesia decidió que ustedes nunca debían saber. Soy Aurelio, tengo 58 años. En 4 años de seminario, nadie me enseñó lo que voy a contarles esta noche, y hay una razón muy concreta para eso. La razón se llama Decreto Gelasiano, año 494. La primera lista de libros prohibidos en la historia de la Iglesia, anterior en un siglo al índice formal. El Papa Gelasio I incluyó en esa lista un texto específico, un texto que clasificó como Libellus quem Salomonis nomine inscriptum, que contenía, según dijo, invocaciones supersticiosas. El texto que decidió prohibir era exactamente el que respondía a la pregunta que acabo de hacerles. El Testamento de Salomón, el único documento que describía con precisión clínica cómo detectar la presencia de un demonio en un ser humano. Hay algo que la Iglesia nunca quiso que reflexionaran. Los demonios más peligrosos que Salomón enfrentó no tenían apariencia monstruosa, no rugían, no olían a azufre, no venían con alas negras y cuernos visibles, tenían cara humana. El Testamento de Salomón, escrito entre el siglo I y el III de nuestra era, describe los interrogatorios de Salomón con decenas de demonios convocados por el sello del Arcángel Miguel. La Biblioteca Apostólica Vaticana tiene copias con anotaciones de cardenales del siglo XVI. Los padres de la Iglesia lo conocían perfectamente. Y lo que ese texto dice en sus primeros capítulos es algo que ningún sermón que yo haya escuchado jamás enseña. El demonio Ornias. Capítulo 1. Salomón lo detectó no por su apariencia. Ornias tenía forma de hombre, completamente humana. No había nada visible que lo distinguiera de una persona ordinaria. Salomón lo detectó por su reacción física involuntaria ante el sello. No porque lo vio venir, no porque su instinto le dijo que había algo malo. Lo detectó porque tenía un método, un sistema, un protocolo de diagnóstico. Y ese protocolo, completo, sistemático, documentado, es exactamente lo que la Iglesia suprimió en el año 494. El Testamento de Salomón, capítulos 18 y 19. Los 36 decanos corporales. Quiero que entiendan esto con toda su magnitud, porque es la revelación central de esta noche. Salomón no tenía una intuición espiritual vaga sobre si alguien era un demonio disfrazado. Tenía un sistema de 36 diagnósticos, uno por cada espíritu que puede habitar una parte específica del cuerpo humano. 36, cada uno con su nombre, cada uno con la parte del cuerpo que habita, cada uno con el síntoma físico exacto que produce en el ser humano que porta, y cada uno con el nombre angélico que lo fuerza a manifestarse y revelar su presencia. Escuchen algunos ejemplos del texto. Rix Anatret habita el estómago, produce vómitos y ardor inexplicable en el portador. El ángel que lo vence es Rafael. Esfendonael se asienta en las amígdalas. Provoca inflamaciones recurrentes sin causa médica visible. Belbel pervierte el corazón y la mente del hombre. Produce inclinaciones destructivas que el propio portador no puede explicar. Incapacidad de amar lo que debería amar. Atracción hacia lo que debería rechazar. 36 diagnósticos, 36 pares síntoma espíritu, 36 nombres angélicos de confirmación. Esto no es folclore,
Esto no es la lista de un vidente medieval que quería parecer misterioso. Es un catálogo sistemático de diagnóstico demoníaco médico. El protocolo más completo que ha existido para responder la pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta. ¿Cómo sé si lo que tengo frente a mí es una persona o algo que habita una persona? Ahora viene lo que me resulta más perturbador de todo esto. El testamento no dice que los demonios habitan solo a personas malvadas. No dice que los signos son siempre visibles. No dice que la persona habitada lo sabe. Algunos de los 36 decanos producen síntomas que en el siglo XXI diagnosticaríamos como enfermedades físicas o mentales. Y la Iglesia decidió suprimir ese sistema con tanta efectividad que hoy ni siquiera se recuerda que existió. La supresión no fue un único acto. Fue una construcción deliberada en capas a lo largo de 15 siglos. Capa 1. El decreto gelasiano, año 494. La justificación oficial, invocaciones supersticiosas. La razón real, el testamento de Salomón enseñaba a cualquier persona, no solo a sacerdotes, no solo a iniciados, sino a cualquier feligrés que supiera leer, a identificar la presencia demoníaca en un ser humano sin necesidad de intermediario clerical. Un texto de diagnóstico espiritual accesible al pueblo es, para una institución que quiere el monopolio del discernimiento espiritual, una amenaza existencial. Gelasio I lo entendió perfectamente y la prohibió. Y aquí está la paradoja que ningún manual de historia de la Iglesia menciona. El testamento de Salomón no invoca demonios. Es el registro de cómo Salomón los domina, interroga y expulsa. Prohibir un libro sobre cómo detectar y vencer demonios no protege a los fieles, los deja sin método. Y eso protege a los demonios, no a la fe. Capa 2. El Rituale Romanum de 1614. El Papa Paulo V. El capítulo De Signis Possessionis Diabolicae, de los signos de la posesión diabólica, listaba señales físicas concretas, hablar en lenguas desconocidas, revelar cosas ocultas, exhibir fuerza sobrenatural, mostrar aversión física a objetos sagrados, sistema derivado del testamento de Salomón, pero con una diferencia crucial. Solo era accesible a sacerdotes ordenados, no al pueblo, no a la familia que vivía con la persona, solo al clero. La Iglesia tomó el sistema de Salomón, lo simplificó y lo clasificó. Solo los iniciados podían usarlo. El pueblo debía llevar a sus seres queridos al sacerdote, esperar y confiar, sin saber qué buscaba el sacerdote ni por qué. Capa 3. La Inquisición en Nueva España. Los archivos del Archivo General de la Nación, ramo Inquisición, contienen procesos contra lo que los inquisidores llamaban catoptromantes, personas que usaban espejos para ver espíritus o para detectar presencias demoníacas en otras personas. La pena era confiscación de objetos y penitencia, pero la razón real del procesamiento no era el espejo en sí, era que esos catoptromantes diagnosticaban posesión sin licencia clerical. Usurpaban el monopolio de la Iglesia sobre la identificación de lo demoníaco. No estaban invocando demonios, estaban viéndolos, y eso, el discernimiento sin mediación eclesiástica, era inaceptable. No porque fuera peligroso para el practicante, porque era demasiado efectivo. Capa 4. El año 1998. De Exorcismis et Supplicationibus Quibus Dam. La reforma del rito de exorcismos bajo Juan Pablo II. La misma reforma que eliminó la invocación Señor Sabaoth del rito oficial. Esa misma reforma simplificó radicalmente el protocolo diagnóstico. Los criterios específicos derivados del testamento, incluyendo la prueba del nombre angélico, el método de confirmación al que volveré en unos minutos, desaparecieron del rito oficial. El argumento, excesiva literalidad.
La consecuencia: los propios sacerdotes perdieron el método de confirmación que usaban desde el siglo XVII. En el año en que el Internet comenzó a popularizar el acceso al testamento original, la Iglesia desmontó su propio sistema de diagnóstico. Mismo año. No creo que sea coincidencia. Antes de darles el método práctico, quiero contarles algo sobre el espejo. Porque el título de este video no es una metáfora. El espejo de Salomón existe en la historia documentada de 3 tradiciones. La tradición persa medieval conocía el Jam-i-Jam, la copa o el espejo de Jamshid o Sulaimán, que en las fuentes árabes e iraníes del siglo IX al XII aparece descrito como un instrumento que mostraba a Salomón dónde se ocultaban los jinn entre los humanos. No dentro de objetos, no en lugares, entre los humanos. El Grimorium Verum del siglo XVIII, condenado explícitamente por el Índice romano, contiene instrucciones para construir el miroir de Salomón, un espejo negro de obsidiana o metal bruñido que, consagrado con las fórmulas del testamento, permite percibir presencias espirituales que el ojo humano ordinario no detecta. El proceso de consagración invoca al ángel Anael, ángel del amor y de la visión, y la tradición de los catoptromantes que la Inquisición perseguía en Nueva España, los que usaban espejos para detectar presencias en personas, no era magia oscura, era tecnología de discernimiento, heredada directamente de las mismas fuentes que el testamento utilizaba, y fue perseguida exactamente por eso. No porque fuera peligrosa, porque daba al pueblo ordinario algo que la jerarquía no podía tolerar: la capacidad de ver. Necesito contarles algo que sucedió en Guadalajara, finales de los años 90. Yo era seminarista avanzado, 4º año, el último antes de que me mostraran la puerta. Fui al primer encuentro nacional de teología pastoral al que asistía. Una de las sesiones de trabajo era sobre discernimiento espiritual en contexto pastoral. El obispo auxiliar que moderaba la sesión era un hombre de 70 años, pausado. El tipo de persona que pesa cada palabra antes de pronunciarla. Solo habla cuando ya ha pensado exactamente lo que va a decir. Yo llevaba semanas con una pregunta que no podía formular en el seminario. Una pregunta que sabía que no iba a tener una respuesta satisfactoria dentro de los muros del seminario de Morelia. Levanté la mano. Pregunté: ¿cómo distingue un sacerdote si lo que tiene frente a él es una enfermedad mental, una crisis de fe, o algo que el ritual romano llama posesión? El obispo me miró. Un silencio de 2 o 3 segundos, más largo de lo que parecería casual, y me dijo: hay textos que enseñaban exactamente eso, textos que nunca debieron salir de las sacristías. Esperé. Toda la sala esperó. El obispo cambió de tema, no volvió a mirarme en toda la sesión. Años después, en la biblioteca del seminario de Morelia, encontré una versión latina del Testamento de Salomón. Abrí el capítulo 18, lo leí completo, lo cerré, y entendí exactamente de qué textos hablaba el obispo, y entendí por qué los había llamado textos que nunca debieron salir de las sacristías, y entendí por qué había cambiado de tema. El obispo no estaba negando el conocimiento, estaba confirmándolo brevemente y cortándolo, no por ignorancia, por elección. Lo que me pareció más inquietante no fue una negación. Las negaciones las entiendo, las he escuchado toda mi vida clerical. Lo inquietante fue la confirmación. Que había un hombre de 70 años, obispo, que sabía exactamente qué textos existían y qué contenían, y que eligió no compartirlo, no con nosotros, nunca. Hay algo en eso que una negación no puede producir. Una negación puede venir de la ignorancia. Una confirmación que se interrumpe viene de la conciencia. Y la conciencia que calla es más inquietante que la ignorancia que habla.
Años después, intenté identificar al obispo de aquella sesión en Guadalajara. No recordaba su nombre, solo el ritmo lento de sus palabras y la forma en que miró hacia otro lado. Ahora quiero darles lo que el obispo no me dio, lo que el testamento de Salomón contiene y que la Iglesia guardó en las sacristías. El método de detección. No la lista completa de los 36 decanos. Eso requiere semanas de estudio cuidadoso. Los 4 principios de diagnóstico que el testamento establece y que son aplicables para cualquier persona. Principio 1. La prueba del nombre. El testamento de Salomón, capítulos 1 al 5, documenta algo que aparece repetidamente en los interrogatorios de Salomón. Los demonios que habitan forma humana no son detectados por su apariencia. Ornias, Beelzebul, Asmodeo, todos pueden tomar forma completamente humana, pero todos reaccionan físicamente al Shem HaMeforash, el nombre inefable de Dios grabado en el sello. La reacción es involuntaria, es física, es inmediata, no pueden controlarla. El método práctico que esto genera es el siguiente. En presencia de alguien sobre quien tienen una inquietud espiritual específica, no cualquier persona, no por paranoia generalizada, pronuncien en voz baja, en tono completamente natural, como si estuvieran hablando de cualquier otra cosa, uno de los nombres angélicos vinculados a la protección: Rafael, Miguel, Gabriel. No lo anuncien. No lo pregunten a la persona, solo menciónenlo casualmente, como si recordaran algo. Un demonio en forma humana no puede evitar una reacción física involuntaria, tensión visible en la mandíbula o en los hombros, cambio sutil en la postura, una incomodidad que aparece y desaparece en menos de 2 segundos. Un ser humano ordinario no reacciona a la mención casual de un nombre angélico, no de esa manera. Esta es la razón por la que el Rituale Romanum de 1614 prescribía que el sacerdote pronunciara los nombres angélicos durante el proceso de evaluación previo a cualquier exorcismo formal. No solo estaba rezando, estaba diagnosticando. Y el pueblo no debía saber que eso era un diagnóstico. Principio 2. La prueba de la sombra. El Talmud de Babilonia, tratado Pesachim, capítulo 111, versículo B, dice algo que la tradición popular latinoamericana ha preservado sin saber su nombre. El demonio Ashmedai, la versión talmúdica de Asmodeo, no tiene sombra propia. Usa la sombra del humano que habita o acompaña, pero en dirección ligeramente distinta. La sombra no coincide perfectamente con el ángulo de la fuente de luz. Hay un desajuste. Sutil, no dramático. Solo el tipo de desajuste que notarías si supieras exactamente qué buscar. Esta es la base de la creencia latinoamericana, transmisión oral de conocimiento talmúdico sin nombre ni atribución, de que los que no tienen sombra propia son seres no naturales. Las abuelas de Oaxaca, de Guanajuato, de Michoacán, que les advertían que cuidaran con el que no tiene sombra, estaban transmitiendo información del Talmud de Babilonia sin saberlo. El método práctico, en presencia de una sola fuente de luz lateral, con la persona quieta, observen. La sombra debe coincidir en dirección y proporción con el cuerpo. Un desajuste sutil, sombra que se mueve un instante antes o después del cuerpo, no es prueba. Es la señal más antigua documentada que existe para iniciar una observación más cuidadosa. Principio 3. El comportamiento ante el agua en movimiento. El testamento de Salomón documenta que varios de los demonios interrogados, específicamente aquellos que habitan forma humana, exhiben incomodidad visible ante el agua corriente. No porque no puedan cruzarla, sino porque el agua en movimiento está vinculada, en la cosmología espiritual del testamento, a una purificación activa que genera en el portador demoníaco una reacción observable.
No la evitan agresivamente, la soportan, pero la incomodidad es visible. Un cambio en la postura cuando el agua corre cerca, una mirada que se desvía. Este principio es el que está detrás de las bendiciones de agua en los rituales de evaluación preexorcística del ritual romano. El sacerdote no solo bendecía a la persona, la exponía al agua y observaba la reacción. El pueblo no debía saber que eso era un diagnóstico, que era el principio 3 del método de Salomón. Solo debía ver al sacerdote rezar. Principio 4. Los horarios de Asmodeo. El Testamento de Salomón, capítulo 5, documenta la confesión de Asmodeo ante Salomón, el demonio más relevante para la detección en seres humanos, el que el libro de Tobías, capítulo 3, versículo 8, describe actuando dentro de relaciones interpersonales, revela en ese interrogatorio algo que el texto preserva con una precisión que no deja margen de interpretación. Asmodeo opera específicamente entre las horas del amanecer y la primera hora de la mañana. Produce en el ser humano que habita y en quienes están cerca episodios de ira irracional y distancia emocional extrema que se concentran en esas horas. El Testamento lo llama signos característicos, no acciones voluntarias del portador, signos, síntomas observables. Un patrón que el propio afectado no puede explicar y que aparece con regularidad en las mismas horas. Si alguien en su entorno tiene este patrón, ira o distancia que no tienen causa visible, que se concentran en las primeras horas de la mañana, que el propio afectado no puede explicar, que son recurrentes, el Testamento lo clasifica como uno de los signos que requieren evaluación, no como prueba, como señal de inicio de observación. La diferencia entre el método de Salomón y la paranoia popular es exactamente esta. Una señal sola no es diagnóstico. Sin la prueba del nombre, los principios 2, 3 y 4 son indicios, no certezas. Y aquí viene la parte que el Testamento documenta con una honestidad brutal que pocas tradiciones se permiten. Los demonios más hábiles en disfrazarse son los de rango superior. Asmodeo, Beelzebul, los 36 decanos de los capítulos 18 y 19. Son exactamente los que más perfectamente imitan la condición humana, los más difíciles de detectar, los que no cometen errores obvios, los que no producen señales externas groseras, los que llevan años, décadas, en algunos casos, habitando una forma humana sin que ni la propia persona lo sepa. El Testamento no da garantías, no dice que el método de Salomón sea infalible para los rangos superiores. Dice que para los rangos superiores la única confirmación posible es el sello, el nombre divino y la reacción involuntaria. Todo lo demás son indicios que permiten una vigilancia inteligente, no una acusación, una vigilancia. Y la diferencia entre esas dos cosas es exactamente lo que la Iglesia quería que solo el clero entendiera. Voy a decirles algo que no había dicho en ninguno de los videos anteriores, algo que me cuesta formular. Desde que comencé a estudiar el Testamento de Salomón en serio, no como referencia académica, sino leyéndolo completo, capítulo por capítulo, hay una pregunta que no me abandona. Una pregunta que no tiene respuesta satisfactoria en ninguno de los textos que he consultado. La pregunta es esta: si los 36 decanos habitan partes específicas del cuerpo humano y producen síntomas físicos específicos, ¿qué pasa con la persona que los porta? ¿Lo sabe, lo siente o es completamente inconsciente de lo que habita dentro de ella? Y si es inconsciente, si la persona que tiene a Belbel en el corazón y en la mente no sabe que Belbel está ahí, entonces esa persona no es responsable de lo que Belbel hace, es una víctima. Y el método de Salomón, si se usa para acusar en lugar de para discernir, puede destruir a una víctima.
He convivido con esa incomodidad durante años y sigo sin resolverla. El testamento de Salomón completo no era solo un catálogo de diagnóstico, era también un catálogo de intervención, y la intervención es la parte más peligrosa. Saber ver no es lo mismo que saber actuar sobre lo que ves. Lo que les doy esta noche no es el sistema completo, es la capacidad de observar, de reconocer señales, de hacerse las preguntas correctas. 1. La prueba del nombre. En presencia de alguien sobre quien tienen una inquietud real, pronuncien casualmente un nombre angélico: Rafael, Miguel, Gabriel. Observen la reacción física. Un ser humano ordinario no reacciona de ninguna manera perceptible. Si hay una incomodidad visible, involuntaria, que dura menos de 2 segundos y desaparece, no lleguen a conclusiones. Comiencen a observar con más atención. 2. La prueba de la sombra. Una fuente de luz lateral, un momento de quietud, la sombra que no coincide exactamente con el ángulo de la luz. Sutil, no dramático, solo el tipo de desajuste que notarías si supieras qué buscar. Talmud Pesachim 111b, la señal más antigua documentada. 3. El comportamiento ante el agua corriente. No evasión activa, incomodidad visible en la postura y en la mirada cuando el agua corre cerca. Observable solo para quien sabe que está observando. 4. Los horarios de Asmodeo. El patrón de ira o distancia extrema concentrado en las horas del amanecer, sin causa visible, sin explicación del propio afectado. Recurrente, regular, no como acusación, como señal de que hay algo que merece atención más cuidadosa. Y recuerden lo que el testamento dice sobre los rangos superiores. Los más hábiles no cometen errores obvios. Si algo en su entorno les genera una incomodidad que no pueden racionalizar, pero que no cesa, una incomodidad ante alguien que parece perfectamente normal, el método de Salomón dice que eso también es información, que la ausencia de señales evidentes en un rango superior puede ser, en sí misma, la señal más importante. La Iglesia suprimió el testamento de Salomón hace 15 siglos. Lo reforzó con el Índice Romano en 1599. Persiguió a los catoptromantes en Nueva España, restringió el Rituale Romanum al clero en 1614 y en 1998 desmontó el protocolo diagnóstico de sus propios sacerdotes. Capas, una sobre otra. El silencio no protegió a nadie. Solo dejó a las familias sin la capacidad de hacerse las preguntas correctas, sin el vocabulario para nombrar lo que veían, sin el método para evaluar lo que sentían. Y ese vocabulario existía, existe, ha existido durante 3000 años. El obispo de Guadalajara lo sabía y eligió cambiar de tema. Yo no voy a hacer lo mismo. Soy Aurelio. Piensen en esto esta noche, no en el sistema completo, en la pregunta con la que empezamos. Alguien que conocen, alguien cercano, y la pregunta que nadie les había enseñado a hacerse. Ahora ya saben que la pregunta tiene método, y que ese método tiene 3000 años, y que lo que la Iglesia guardó en las sacristías durante 15 siglos no era demasiado peligroso para el pueblo, era demasiado útil. La verdad no necesita permiso. Cuídense esta noche.